colegio es conocimiento, ciencia y cultura. La historia necesaria. La vida cotidiana en el pasado de Hispanoamérica. Bienvenidos a esta segunda temporada de La historia necesaria, en la que hablaremos de lo cotidiano como expresión de la vida en sociedad. Ustedes ya nos conocen. Somos Mónica Girardi, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; Dora Dávila, de la Universidad Andrés Bello, de Caracas, Venezuela; y yo, Pilar Gonzalvo, del Colegio de México, donde los recibimos con mucho gusto. Bienvenidos. En cuerpo y alma. Los historiadores hablamos de nuestros antepasados como si de verdad los conociéramos tal como fueron. Y cuando hablamos del pasado colonial, sabemos bastante de las normas de comportamiento e incluso de algunas infracciones. Sabemos de frecuente embriaguez y violencia, de palabras injuriosas y blasfemias, de hurtos e incontinencia. Por todo eso, conocemos mucho menos de su aspecto físico, los rostros, la estatura, los gestos faciales y corporales y las actitudes propias de la vida cotidiana. Los pintores han dejado lienzos, murales, biombos, que pretenden reproducir escenas de grupos populares y retratos de personajes prominentes. ¿Son verdaderos retratos o construcciones idealizadas por el artista? Es presumible que se trate de composiciones imaginarias, que quizás responden a estereotipos y rara vez a individuos particulares. Pero tenemos algo parecido y a veces más expresivo en los legajos y restos de manuscritos que cuidadosamente revisamos en busca de información sobre muchos temas. ¿Cómo eran? ¿Cómo vivieron nuestros antepasados sobre este suelo que hoy habitamos? ¿Qué compartían y qué los distanciaba? En el siglo XVI, los inmigrantes españoles que llegaban a la Nueva España se calificaban con el eufemismo de primeros pobladores, como si llegasen a tierras despobladas, como si su principal aliciente no fuera disfrutar del trabajo de los pueblos arraigados desde siglos atrás y convertirlos en tributarios o servidores de ellos mismos como nuevos señores. Andaluces, castellanos, vascos o asturianos trajeron sus genes, además de sus costumbres. Sabemos de la desoladora mortalidad de la población aborigen, devastada por los contagios de las nuevas enfermedades, además de lo que los frailes llamaron las 10 plagas, representadas por el trabajo forzoso en obras urbanas, en la construcción de edificios públicos, la violencia directa, los traslados obligados de pueblos enteros, el desánimo vital cuando faltaba una razón para vivir. Pero aún así sobrevivieron. Y durante siglos la población indígena fue mayoritaria. Hasta el siglo XVIII podía identificarse como indígena totalmente la población rural, aunque ya generalmente se había mestizado. Simultáneamente, en las ciudades y villas, en las principales rutas del comercio, en los puertos y en los reales de minas, se asentaban las bases de futuras ciudades y centros de población mestiza y de origen europeo. Conocemos la precaria existencia de los recién nacidos, que llegaban al mundo en condiciones de riesgo. Se criaban con sus propias madres o con amas contratadas igualmente ignorantes. Muy pronto, los varones acompañaban a su padre si trabajaba en el campo, o pasaban a ejercer el mismo oficio, o se contrataban como aprendices en un taller, o asistían a una escuela. Las niñas, sin salir del hogar, conocerían cuál era su lugar y su función en la familia. Durante estos primeros 5 o 6 años de su vida,
habría muerto al menos 30% de los nacidos. La muerte, siempre al acecho, también se llevaba a madres y padres que hoy nos parecerían jóvenes y que dejaban huérfanos sin fortuna ni protección familiar. En las ciudades más populosas se fundaron colegios para acoger a los huérfanos y ya superada la infancia, cuando los varones iniciaban su vida laboral, hubo también recogimientos para doncellas en los que se atendían las necesidades materiales y, en primer término, se protegía la pureza que la Iglesia y la sociedad imponían. Pero estos recogimientos eran para una pequeñísima minoría. En las sociedades preindustriales en general y en el virreinato de la Nueva España en particular, había un desbalance entre los sexos, apreciable sobre todo en la cercanía de las ciudades. Un ocasional forastero, viajero en el tiempo, ¿con quién se encontraría? Sabemos que en las zonas rurales había una ligera mayoría de varones ocupados en las tareas del campo y compensada con el mayor número de mujeres en el servicio doméstico de las ciudades. El desequilibrio más notorio se producía en las zonas mineras, al menos durante los años de euforia de ricos yacimientos que atraían a varones de todas las calidades. La asignación de dotes de caridad, destinadas para las jóvenes huérfanas sin fortuna, requería una visita previa a las solicitantes, cuya apariencia describen cuidadosamente los visitadores. El comentario de buen cuerpo o de ojos grandes y los diminutivos afectuosos, chiquita, trigueñita, chatita, hacen pensar en jóvenes agraciadas. En contraste, estaba algún comentario como chinguiñosa, vieja, desdentada, sorda, con una nube en un ojo. Habría que añadir que las marcas de viruela y la pérdida de dientes eran comunes a todas las edades y niveles sociales. Es difícil encontrar un retrato de alguien sonriente. ¿Quién querría perpetuar en una imagen su dentadura deteriorada? Pero quizá lo que hoy veríamos como descalificación carecía de importancia para los aspirantes a unirse en matrimonio, previa recepción de la dote. Entre las agraciadas con las dotes de obras pías, eran más numerosas las ganadoras del sorteo mayores de 25 años, que llegaban a casarse en contraste con las más jóvenes, las cuales no gozarían de su dote mientras no encontrasen un novio a quien se le entregaría la cantidad. Y para decepción de quienes creen que de verdad existió una sociedad auténticamente de castas, ni siquiera se mencionaba el color de la tez, que, sin ser un dato imprescindible, aparecía de vez en cuando, siempre con preferencia al cutis blanco o claro para las que se consideraban guapas o bonitas. Con excepción de la minoría de los grupos privilegiados por nobleza o fortuna, entre la gente común eran frecuentes los apodos burlones como la chata, la manteca, la chorreada, la chacachaca o la migajita. Y los varones podían reconocerse como el jorobado, el güero o el tuerto. Me queda la duda de si serían apodos, aunque aparecen como patronímicos en los documentos. Los apelativos de torcido y prieto, con los que se identificó un recaudador de impuestos, al que conozco por su informe. Y cabe preguntarse por el origen de algunos apellidos que se conservan en la actualidad: blanco, moreno, negro, rubio. Y por supuesto, ¿confiaríamos una difícil tarea a alguien que se llamaba Lerdo? ¿O bien haríamos negocios con el señor Terroba? En cuanto al aspecto físico de los varones, las referencias proceden de distintas fuentes. Ni siquiera me voy a referir a quienes buscaban enrolarse en los galeones, que más del 50% tuvieron
cicatrices ostensibles en brazos y cara. Cabe suponer que la vida azarosa los exponía a accidentes en el mar o frecuentes peleas de taberna. Más heterogéneos, los investigados en los expedientes inquisitoriales ofrecen un curioso panorama, ya que aparte de las referencias más generales, como la edad y la supuesta calidad, en la que pocos coinciden, añaden detalles como cicatrices, lunares, verrugas, estrabismo, úlceras y barba o rostro lampiño. Parece indudable que la belleza, en el pasado, se reservaba para la poesía o la imaginaban los pintores. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.